Buenos días a todos. Gracias por estar aquí un miércoles más acompañándonos en nuestra sesión académica de pediatría. Como siempre, antes de dar inicio, recordarles que cualquier pregunta que tengan respecto al tema la pueden realizar en el chat y se la haremos llegar a nuestro ponente del día de hoy al finalizar la ponencia. Asimismo, si aún no reciben las invitaciones semanales y les gustaría hacerlo, pueden solicitarlo al correo que aparece aquí en pantalla. Y de igual forma, recordarles que para poder hacerles llegar su constancia de asistencia, necesitamos que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción, que de igual forma haremos llegar al finalizar por medio del chat y por medio del QR. Otra cosa importante es que necesitan tener espacio en su bandeja de entrada. Nos ha sucedido en las últimas semanas que se nos rebotan algunas constancias porque nos aparece que el receptor no tiene espacio. Muy bien. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. En este mes tendremos como tema central la nefrología pediátrica. Alargaremos un poco a la primera semana de noviembre, entonces tendremos 6 sesiones en total. El día de hoy damos inicio con nuestra primera sesión que será de síndrome nefrótico y me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. El doctor José Miguel Hinojosa Lezama es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente realizó ahí mismo la especialidad de pediatría en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Posteriormente realizó su subespecialidad en nefrología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es miembro de múltiples grupos, entre ellos el International Pediatric Nephrology Association, la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, el Colegio de Nefrólogos de México y el Colegio de Nefrólogos del Norte. Actualmente se desempeña, perdón, como profesor clínico de TechSalud aquí en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, doctor Hinojosa, por estar aquí. Asimismo, también funge como el coordinador del mes, así que doblemente gracias por su tiempo y por estar aquí. Adelante, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, con mucho gusto. Bien. Bueno, espero que puedan ver bien la presentación. Ujú. Bien, hoy vamos a hablar del síndrome nefrítico. Pues ante todo, mil disculpas, estaba planeada otra sesión, pero por causa de fuerza mayor la tuvimos que posponer. El síndrome nefrítico es también conocido como glomerulonefritis, la famosa glomerulonefritis, ¿verdad? Entonces, aquí para decir que hay un síndrome nefrítico, pues vamos a necesitar tener varias características clínicas. La primera, y que es la más importante, pues es la hematuria glomerular. La hematuria glomerular es para distinguirla de la hematuria no glomerular o de las vías urinarias, pues aquí lo que vamos a tener es una orina de color oscuro, como esa que estamos presentando. Ocurre durante toda la micción, no es inicial o terminal como puede ser la hematuria no glomerular, no tiene coágulos y se asocia pues a edema, a proteinuria y a otras cosas. Otra de las cosas que puede haber es proteinuria variable, ¿verdad? Hay pacientes que pueden tener una proteinuria negativa o mínima y hay otros que pues van a tener una proteinuria severa en rango nefrótico y ahí vamos a tener pues una combinación de síndrome nefrítico y nefrótico, ¿verdad? Puede haber retención azuada variable. Habitualmente es leve, sin embargo, en algunas ocasiones, como veremos en algún caso más adelante, pues podemos tener una insuficiencia renal muy severa en aquellas glomerulonefritis que se les llama también rápidamente progresivas, que en días o semanas, pues el paciente está con una función renal muy deteriorada y requieren sustitución renal,
¿verdad? Aquí les muestro un examen de orina de una niña que vamos a ver más adelante. Esta chiquita tenía una nefritis por inmunoglobulina A. Podemos ver el color de la orina, que lo reportan de color pardo, que trae 1 gramo por litro de proteínas, ¿verdad? Esto es algo frecuente. La hematuria glomerular se puede asociar a proteinuria. ¿Verdad? Podemos ver cómo tiene algunos leucocitos, ¿verdad? Y cómo tiene 5.370 eritrocitos por microlitro, o sea, son más de 100 por campo. Vamos a decirlo así, en algunas veces nos lo reportan como incontables. Otra característica, pues, son los cilindros. En este caso no se observaron, pero después, tomando una muestra fresca de orina de esta misma paciente, esta es una orina sin teñir, a 40 por a seco fuerte, y pueden ver ustedes este molde de proteínas, cómo mantiene la forma de los túbulos. Estos cilindros son cilindros de proteínas que secretan los túbulos, la proteína de Townes-Horsfall. Em, Son normales tener cilindros hialinos o cilindros granulosos que tienen detritos celulares, pero cuando vemos que dentro del cilindro hay muchos eritrocitos, como en este caso, o hemoglobina, pues ya tenemos el diagnóstico de hematuria de tipo glomerular. ¿Sí? No hay otra forma de que se forme un cilindro hemático si no es glomerular, la hematuria. Bien, hay veces que tenemos pacientes con hematuria microscópica, entonces pues no vemos cambio en el color de la orina ni nada. Nos podemos valer de un estudio que se llama microscopía de contraste de fase, donde vamos a ver si los eritrocitos tienen membrana regular o no. Cuando tienen membrana regular, pues la mayoría, pues podemos asumir que el sangrado es en algún sitio de las vías urinarias, mientras que si tenemos una membrana irregular, pues quiere decir que los eritrocitos pasaron por esos crenocitos pasaron por la membrana glomerular. Es un estudio que lo tiene uno que pedir al paciente que orine ahí mismo en el laboratorio, y se tiene que revisar rápidamente, porque si emite una orina muy diluida, los eritrocitos se van a hinchar y se van a alisar. Mientras que si la orina es muy concentrada, hiperosmolar, los eritrocitos pues se van a crenosar, pero en forma falsa. Bien. Otra de las características del síndrome nefrítico es que se asocia a hipertensión hipervolémica. El paciente empieza a retener líquidos, ¿verdad? Y más adelante les voy a mostrar la fisiopatología. Entonces, ¿cuáles son los signos de hipertensión hipervolémica? Pues lo primero que presenta el paciente es taquicardia. Luego viene la hipertensión. Luego vienen datos congestivos, signos congestivos. Por ejemplo, las venas aumentan su capacidad. Y entonces tenemos ingurgitación de la yugular externa, podemos tener hepatomegalia, el hígado también se congestiona, y eso altera las fuerzas de Starling, de manera que al predominar en el lado venoso la presión hidrostática por encima de la presión oncótica, pues empieza a formar edema periférico. Entonces no es un edema tan severo como en el caso del síndrome nefrótico, pero pueden tener edema, ¿verdad? Y pues la oliguria, que pues es lo que explica todo esto, ¿verdad? La retención hidrosalina que hace que esta hipertensión ocurra. En ocasiones la hipertensión perdón, la hipervolemia es tan severa que el paciente empieza a tener datos de falla cardíaca, como escucharemos ritmo de galope o bien edema pulmonar al escuchar crepitantes.
Esta radiografía es de un chico de 13 años que les voy a presentar completo más adelante. Pueden ver, es una radiografía postero-anterior, bien tomada, no está rotada. Pueden ver un incremento del tamaño de la silueta cardíaca. Si vemos el índice cardiotorácico, pues vemos que el corazón está dilatado. Además, si la vemos con atención, podemos ver un infiltrado bilateral más o menos simétrico que predomina en los cilios y en las bases y es menos intenso en los ápices y en la periferia del tórax, ¿verdad? Entonces podemos ver pues ya datos incipientes de edema pulmonar. Bien. Las formas frecuentes del síndrome nefrítico, pues lo más frecuente son pacientes con hematuria recurrente. La puse al final, pero probablemente sea la más frecuente. Luego, pues tenemos la glomerulonefritis aguda, la que vimos todos como causa de síndrome nefrítico postinfecciosa, ¿sí? Y tenemos las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que estas no son tan frecuentes, pero pues sí requieren un manejo rápido, especial de los pacientes. Bien, entonces vamos a ver nuestro primer caso. Es un adolescente de 13 años que va por edema y alteración del color de la orina. El color de la orina era oscuro, color Coca-Cola, y entonces los papás, por iniciativa de ellos, le hacen un general de orina y el paciente tiene hematuria y proteinuria. ¿Sí? Él empezó su padecimiento 4 días antes del ingreso, tenía cefalea frontal pulsátil, además de edema palpebral y la orina oscura. Aquí, dentro de sus antecedentes familiares negados, todos sabemos que pues, hay nefritis hereditaria, ¿verdad? Como la enfermedad de Alport y la enfermedad de membrana basal delgada, aunque estos generalmente se presentan en forma insidiosa y la manifestación es hematuria familiar, ¿sí? En cuanto a los antecedentes personales, pues solamente refiere un cuadro de fiebre y odinofagia 2 semanas antes, que duró varios días y se dio con un antibiótico no especificado. En ese momento, pues no se le tomó cultivo faríngeo ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no podemos asegurar que sea una infección estreptocóxica o viral, o de otra naturaleza. Y bueno, aquí vemos la exploración. Pueden ver ustedes que tiene un peso de 55 kilogramos, con una estatura de 1,51, ¿verdad? Tiene temperatura normal, está taquicárdico, taquipneico e hipertenso. En la cabeza, pues presenta edema palpebral. En el cuello tiene una ingurgitación yugular de 5 centímetros en posición semifowler. Y en el tórax, los ruidos cardíacos se escuchan con reforzamiento del segundo ruido, no hay aún un ritmo de galope. Los campos pulmonares están bien aireados, pero ya hay estertores broncoalveolares basales bilaterales, ¿verdad? Y es el paciente de la radiografía que les mostré previamente. Bien. Bueno, el abdomen está levemente distendido y el hígado se palpa a 3 centímetros por abajo del borde costal derecho. En las extremidades hay edema de pies y tobillos y pues todo lo demás está normal. No presenta lesiones cutáneas, no tiene alteraciones neurológicas, ¿sí? Y el examen de orina, que le pidieron los papás, pueden ver ustedes que tiene un pH de 5, una densidad de 1,030, con albúmina de 1,2 gramos por litro, 4 cruces de hemoglobina. Hay 25 leucocitos por campo e eritrocitos incontables.
¿verdad? Todo lo demás es negativo y pues sí reportaron cilindros hemáticos, ¿verdad? Aquí pues sí quiero hacer mención de la leucocituria. Evidentemente pues esta leucocituria eh, es reflejo de la inflamación glomerular. No requiere cultivo, no requiere urocultivo, no requiere nada de eso. ¿Sí? Es parte del mismo proceso fisiopatológico del paciente. Bueno, trae 10 de hemoglobina. Hay que recordar que estos pacientes pueden tener hemoglobina baja, pero es una anemia dilucional. ¿Por qué? Pues porque ha retenido volumen intravascular, entonces se diluye un poco la hemoglobina. Tenemos leucocitosis de 2600 con predominio de neutrófilos. Las plaquetas son normales, que es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. El perfil bioquímico nos muestra ya una creatinina de 1,8. Lo normal para un chico de esta edad está entre 0,9 y 1 miligramo por decilitro. El nitrógeno de la urea también está elevado, el ácido úrico. Sin embargo, la albúmina y el colesterol son normales. Esto pues nos sirve para diferenciarlo del síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, aparte del edema, tenemos proteinuria, tenemos hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Bien, el complemento podemos ver una disminución del C3 con un C4 normal. Esto quiere decir que la activación del complemento fue por la vía alterna. Aquí en la vía alterna hay el factor nefritogénico del estreptococo, por ejemplo, pues puede activar directamente el C3. Igual en algunas enfermedades raras hereditarias, pues hay, por ejemplo, deficiencia del factor H, que es un inhibidor del C3, y entonces puede generar la activación de C3 a C9 y generalmente se produce un síndrome hemolítico urémico atípico, no el que va precedido por diarrea, por E. coli, por la toxina Shiga. Y también puede manifestarse como una glomerulonefritis por C3 y pues la otra pues sería una membrano proliferativa. ¿Verdad? Un patrón membrano proliferativo. Ahorita explicamos cuál es el comportamiento clínico, ¿verdad? Entonces, dentro de la fisiopatología del síndrome nefrítico, primero el caso clásico de la glomerulonefritis postinfecciosa, le llamo postinfecciosa porque puede ser por estreptococo, pero puede ser por otras bacterias, virus, ¿sí? O parásitos. Entonces, el más característico, mejor estudiado, pues es el del estreptococo. Entonces, tenemos una infección faríngea, por ejemplo, por estreptococo, y hay un periodo de latencia de unos 10 días, 2 semanas, y entonces inicia la formación y depósitos de complejos inmunes en la membrana glomerular. Esto se va a manifestar por hematuria y proteinuria, ¿sí? Estos complejos inmunes característicos se depositan principalmente en el espacio subepitelial, es decir, debajo entre la membrana basal y el podocito. Y hay activación del complemento por la vía alterna, como les contaba, ¿verdad? Por el factor nefritogénico del estreptococo, que todavía está en discusión cuál es la proteína que activa el C3. Bien, esta activación del complemento pues va a producir proliferación celular de las células mesangiales. Esas células mesangiales son células que tienen
actividad fagocítica y también actividad contráctil dentro del ovillo glomerular. Y además de eso, la activación de C5 va a atraer a polimorfonucleares. Entonces vamos a tener exudación también. Y esa es la razón por la cual podemos ver en el sedimento urinario los leucocitos, no porque haya una infección activa en el riñón por estreptococo, por algún otro agente, sino es parte del proceso inflamatorio inmunológico. Entonces, esta proliferación hace que se cierren los capilares glomerulares, con lo cual disminuye el filtrado glomerular. Y esta disminución del filtrado glomerular, pues nos va a explicar por qué el paciente tiene elevación de la urea y la creatinina, ¿verdad? ¿Por qué tiene la retención azuada? Bien, esta disminución del filtrado glomerular, recordemos, el glomérulo está bloqueado, pero los túbulos están sanos. Entonces, el balance glomérulo-tubular continúa igual. Entonces, normalmente reabsorbemos el 99% del filtrado y así continúa. De esta manera, pues hay una retención hidrosalina con oliguria e incremento del volumen vascular, que nos va a generar la hipertensión arterial y los síntomas congestivos que habíamos visto previamente. Entonces, ¿cómo le fue a este paciente? Pues bueno, el diagnóstico fue de una glomerulonefritis posinfecciosa, probablemente postestreptocócica. El manejo, ¿qué manejo le damos? Pues bueno, hay complejos inmunes, hay complemento y todo lo demás, pero están contraindicados los esteroides y los inmunosupresores. No cambian la evolución del paciente. Estos pacientes mejoran con la restricción de sodio de la dieta, de los líquidos endovenosos, ¿verdad? O sea, procuramos no pasarle solución salina y manejamos diuréticos. Él mejoró con la administración de furosemida. Pero ¿qué pasa? Usamos furosemida a dosis altas. Me ha tocado manejarles hasta 5 miligramos por kilo por dosis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no responde a la furosemida? Pues si no responde a la furosemida, pues tendremos que hacer sustitución renal, ¿verdad? O sea, tenemos que ponerle una diálisis y demás. Bueno, el paciente lo seguimos generalmente en el primer mes, ya deja de tener retención hídrica y empieza a mejorar su condición general. La hematuria se hace microscópica, esa hematuria puede durar de 1 a 5 años posteriormente, pero en forma microscópica. Bien, a las 12 semanas se le repitió el complemento y la proteinuria. El complemento ya se había corregido y la proteinuria negativa, pues nos indica una buena evolución, un pronóstico favorable. Si a las 12 semanas el complemento sigue bajo y sigue teniendo proteínas en la orina, pues entonces tenemos que hacer una biopsia renal para ver cuál es el patrón de lesión glomerular. Si es una membrano proliferativa, si es una glomerulonefritis por C3, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este paciente, pues consideramos que si el complemento es normal y la proteinuria negativa, pues el paciente pues ya prácticamente se curó, ya cesó el proceso inflamatorio. Bien, tenemos que seguirlo más adelante, cuando menos verlo una vez al año, con un general de orina, tomándole la presión arterial, porque algunos pacientes quedan con alguna secuela renal y pueden desarrollar enfermedad renal crónica en el futuro. Bien, esta es esta no es del paciente, el paciente no le hicimos biopsia, pero aquí en este microfotografía pueden ver ustedes cómo hay 3 glomérulos, perdón, 4 glomérulos, pero miren cómo hay proliferación celular. Normalmente vemos 2 a 3 núcleos en cada espacio intercapilar y aquí hay muchos más.
¿verdad? También notamos unas células como esa de ahí donde está el puntero más pequeñitas, ¿verdad? Que tienen los núcleos lobulados, esos son polimorfonucleares. Pero si ustedes ven, ¿cuántas luces capilares vemos? Aquí vemos un eritrocito, por acá vemos otro, pero vemos cómo los cuatro glomérulos están totalmente bloqueados, ¿verdad? Vemos en cambio los túbulos, el túbulo proximal, que es este que tiene una luz irregular, el túbulo distal, el intersticio, como pues todo está normal fuera de los glomérulos, ¿verdad? Bien. Y cuando hacemos una biopsia, o cuando se les hace una biopsia, aquí vemos una microfotografía. Estos son eritrocitos, estos eritrocitos que van aquí en fila por el capilar. Esta es la célula endotelial. Aquí de color gris claro vemos la membrana basal y este es el podocito. Entonces, la cosa característica de la glomerulonefritis postinfecciosa son estas estructuras, estos depósitos que se ven aquí entre la membrana basal y el podocito en forma de topes y jorobas, ¿verdad? Nos recuerdan las jorobas de un camello o el tope de la, que cruzamos en la calle, ¿verdad? Estos son los famosos depósitos subepiteliales que son característicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no se ve ninguna alteración de la membrana basal, no se ve duplicación de la membrana que es característica en las membranoproliferativas, ¿verdad? Que pues tienen otra evolución. Bueno, ahora vamos a ver las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Aquí estas glomerulonefritis rápidamente progresivas, pues se requiere que las detectemos tempranamente y que las tratemos, pues aquí sí, generalmente vamos a requerir esteroides en pulsos, ciclofosfamida y otras medidas, ¿verdad? Entonces hay tres grupos. La tipo uno que es mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular, la que es famosa, la enfermedad de Good Pasture, así se le llama. Hay el tipo 2 que es mediada por inmunocomplejos y complemento. Aquí tenemos todas las glomerulopatías, la post-estreptocócica, la por IgA, por Genoshaulan, por lupus, etcétera, ¿verdad? Que está mediada por inmunocomplejos. Y tenemos el tipo 3 o pausinmune. Esta es mediada por anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, o sea, por la antimieloperoxidasa y antiproteinasa 3. Este grupo se le llama pausinmune porque no presenta depósitos, pero sí presenta proliferación extracapilar, ¿verdad? Y estas son las llamadas vasculitis sistémicas, como el Wegener, ahora llamada vasculitis con granulomatosis o granulomatosis con vasculitis. Bien. Entonces, les voy a presentar un paciente que tuvo síndrome pulmonar renal. El síndrome pulmonar renal, pues, fue descrito por primera vez, ¿verdad? Característico en el tipo uno, en el Good Pasture, el síndrome de Good Pasture, donde hay una glomerulonefritis y hay hemorragia pulmonar, ¿verdad? Entonces, es un masculino de 17 años que tiene una semana con molestias y lo más característico o la principal molestia era que tenía esputo hemoptoico. El paciente ingresa a urgencias por insuficiencia respiratoria y se intuba de inmediato. En su casa estuvo siendo tratado con antibióticos, recibió un antibiótico y luego se le cambió en forma empírica porque no mejoraba y tenía oxígeno en casa, estuvo con un concentrador de oxígeno, pero se puso peor y al llegar a urgencias
no saturaba arriba del 80% y se tuvo que intubar de inmediato. Al aspirarlo, pues se aspiraron secreciones hemáticas y coágulos y notaron que la orina era escasa, notaron que había oliguria y que el color de la orina era oscuro. Esta es la radiografía de inicio. Ya pueden ver ahí que está intubado, que tiene un catéter, ¿verdad? Que tiene su monitor puesto y pueden ver ustedes cómo la silueta cardíaca no está crecida como en el caso anterior del niño de 13 años. Aquí la silueta cardíaca se ve incluso pequeña y se ven infiltrados alveolares difusos en ambos riñones, perdón, en ambos pulmones. No hay, como ustedes pueden ver, no hay un patrón en alas de mariposa. Pueden ver ustedes que ápices, periferia, bases, etcétera, ¿verdad? Esto es hemorragia pulmonar, no es edema pulmonar. Bien, llegó con hemoglobina de 5, con algo de leucocito, las plaquetas eran normales, 18 de creatinina, un nitrógeno de la urea de 195, con albúmina limítrofe y colesterol normal. El complemento era normal, el sodio en 135, potasio 7,6 y cloro 96. En este momento, pues bueno, como estaba oligúrico con la hipercalemia, pues se le administró diurético. Además de que, pues bueno, se tuvo que transfundir, etcétera. La relación albúmina-creatinina en orina, pues era de 600 miligramos por gramo. O sea, si nosotros lo vemos, lo normal es menos de 30 miligramos por gramo. Proteinuria no nefrótica, o sea que no se manifiesta en una enfermedad glomerular, pues es de entre 31 y 299 miligramos por gramo, ¿verdad? Al tener más de 300 miligramos por gramo, pues ya la clasificamos como una albuminuria grado 3, o sea que solamente una glomerulopatía lo puede provocar esto, ¿verdad? En el general de orina vemos un pH de 5,5, una densidad de 1009, o sea, isoosmolar al plasma. Había proteínas, hemoglobina, leucocitos 8 a 10 por campo y más de 100 eritrocitos por campo. Bien, entonces aquí tenemos un síndrome pulmonar renal. ¿Cómo lo caracterizamos? Pues tenemos datos de una glomerulonefritis con insuficiencia renal severa y con hemorragia pulmonar. Luego, pues tomamos todos los anticuerpos, ¿verdad? Y pues bueno, los anticuerpos antinucleares y anti-DNA, pues no son concluyentes. Aparte de eso, el paciente no tenía rash cutáneo ni tenía ningún dato de lupus, ¿verdad? No podíamos completar los 4 criterios indispensables para decir que esta rápidamente progresiva fuera secundaria lupus. ¿Verdad? El complemento normal tampoco apoya una postinfecciosa o a que fuera una glomerulopatía del grupo 2, ¿verdad? Los de antimieliperoxidasa y antiproteinasa 3 resultaron negativos. Estos son los ANCAS o anticuerpos anticitoplasma eh, de los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, pues tampoco parece ser una granulomatosis de Wegener. Y por último, el anticuerpo antimembrana basal glomerular también es negativo. Entonces, tampoco un good pasture. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, en ese momento no podíamos, pero lo ideal es hacer una biopsia renal y ver el patrón que tiene el paciente, el patrón de lesión glomerular. Por cuestiones pues de seguridad, por la dificultad respiratoria que tenía el paciente, al igual que algunos factores económicos, pues decidimos
darle pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida, ¿sí? Se practicaron 4 plasmaféresis y se está también en manejo con hemodiálisis 2 veces por semana y estamos esperando la oportunidad de practicarle una biopsia renal. Bueno, con los pulsos de metilprednisolona y la ciclofosfamida mejoró la hemorragia pulmonar, que es la causa de muerte. La hemorragia pulmonar, si no se trata, tiene una mortalidad del 90%. O sea, es una situación muy importante. ¿Sí? Se le practicaron 4 plasmaféresis, con lo cual mejoró la hemorragia pulmonar, se estabilizó la hemoglobina y pues está ahorita en manejo con hemodiálisis y estamos por practicarle la biopsia renal. Bueno, ¿qué es lo que esperamos ver en la biopsia renal? Pueden ver ustedes aquí un ovillo glomerular que tiene proliferación celular, ¿verdad? Pero también vemos acá hacia afuera cómo ha proliferado las células, los podocitos de la cápsula de Baumann, ¿verdad? A esto lo llamamos proliferación endocapilar y a esto lo llamamos proliferación extracapilar. Esta proliferación extracapilar, como ustedes ven, tiene forma de media luna. Entonces se les llama crecientes o semilunas. Cuando vemos en una biopsia, para que una biopsia sea significativa, tiene que tener más de 10 glomérulos. Si nosotros vemos que más de la mitad de los glomérulos de la biopsia tienen semilunas, pues lo clasificamos como una alteración difusa. Cuando son menos del 50%, es una proliferación extracapilar focal, ¿verdad? Entonces, las rápidamente progresivas de cualquiera, de tipo 1, 2 o 3, se caracterizan por tener proliferación extracapilar difusa. Ahora, pueden ver ustedes aquí cómo el predominio de esta semiluna es celular, no es todavía fibrosa. Estas semilunas se van a hacer fibrosas por ahí de las 4 o 5 semanas de evolución. Por eso es muy importante el dar el tratamiento cuando tenemos la sospecha o el cuadro clínico característico de una rápidamente progresiva, ¿verdad? Cuando todavía están en etapa celular, pueden ser reversibles. Cuando ya están en etapa fibrosa, pues eso ya no tiene vuelta atrás. Bien, ¿qué esperamos con este paciente? Pues esperamos que tenga un regreso de la función renal, pero lo más importante es evitar la hemorragia pulmonar. ¿Sí? La hemorragia pulmonar es lo que lo va a matar. Bueno, aquí en esta inmunofluorescencia pueden ver ustedes una inmunofluorescencia lineal. Lineal, ¿por qué? Pues porque pinta toda la membrana basal glomerular, la pueden ver ustedes aquí, como una rayita continua. Este es un paciente, no es nuestro paciente, no le hemos hecho la biopsia aún, pero este es un paciente con la enfermedad de Goodpasture, o sea que tiene el anticuerpo antimembrana basal glomerular, ¿verdad? Estos pacientes, pueden ver ustedes aquí la semiluna, acá está también otra proliferación extracapilar, entonces, esto es lo característico en el Goodpasture. ¿Verdad? Sin embargo, pues les comento, pueden ver síndrome pulmonar renal en cualquiera de los 3 grupos. La otra cosa es que es raro el Goodpasture antes de los 20 años. Y ahora, el síndrome pulmonar renal, pues ocurre en dos pacientes de cada millón de habitantes por año. O sea, es algo pues raro, pero sí requiere nuestra atención, ¿verdad? Para que no se nos pase. Muy bien.
Ahora vamos a la paciente de 9 años que les mostré el examen de orina al principio. Esta es una niña que acude por cambios de coloración de la orina al día siguiente de tener una infección respiratoria superior. También tuvo un episodio semejante 6 meses antes, pero este fue después de una diarrea aguda que se autolimitó tanto la diarrea como desapareció el color de la orina. Él ya no presenta edema, no tiene hipertensión, no tiene oliguria y no presenta lesiones cutáneas. Esta de las lesiones cutáneas es muy importante, ya que la forma sistémica de la nefritis por IgA, pues es la vasculitis por IgA o Gennes-Schönlein, ¿verdad? Entonces, como ha tenido un episodio y ahora repite, ya la clasificamos como hematuria recurrente. Aquí recordamos su examen de orina, sabemos la orina es de color pardo, trae proteinuria y trae muchos eritrocitos. Fíjense cómo hay 3 leucocitos por campo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hay datos de inflamación en el glomérulo, ¿verdad? O cuando menos no como el síndrome nefrítico característico. Y luego le tomamos complemento, le tomamos inmunoglobulinas y podemos ver que encontramos ligeramente elevada la inmunoglobulina A en suero. El complemento es normal, ¿verdad? Entonces, la nefritis por IgA, pues se considera la glomerulopatía más frecuente en el mundo, tanto en niños como en adultos. En niños, pues tiene estas características que habitualmente se presenta como hematuria recurrente. Sin embargo, las manifestaciones pueden ser muy variadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues si hay una infección respiratoria o intestinal, esto estimula la producción de IgA y algunas personas, ustedes recuerdan que hay IgA1 e IgA2, que son dos moléculas que se tienen que ensamblar en una sola para ser secretadas a la saliva o al líquido intestinal. Entonces, la IgA1 es deficiente en la galactosilación, perdón, tiene que tener 3 moléculas de galactosa en el sitio donde se ensambla. Entonces, si es deficiente, pues no se puede ensamblar y esto va a estar estimulando al aparato inmune, perdón, el aparato inmune va a estar estimulando para que se produzca más y más y más IgA. Esta IgA1 se incrementa en la sangre y anda circulando y pues es una molécula grandota que va y se atora en los glomérulos como si ustedes preparan un jugo de naranja y lo cuelan, van a ver que se les van quedando ahí parte de la naranja, ¿verdad? Entonces, así hagan de cuenta que así ocurre. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan un autoanticuerpo, que es una IgG, contra esa IgA1 anormal. Y entonces esto puede generar la alteración, la inflamación, ¿verdad? Bien, entonces los depósitos de la IgA ocurren en el mesangio, ya que pues es una proteína muy grandota, entonces esta no se puede ir a la membrana o hacerse subendotelial o subepitelial. Habitualmente se queda en el mesangio. Y si hay un autoanticuerpo, se puede activar el complemento y tener inflamación. ¿Verdad? Entonces va a haber cambios variables en el glomérulo que dan manifestaciones variadas. A veces se ven los depósitos de IgA y el paciente pues solamente tiene hematuria microscópica o hematuria macroscópica. Otras ocasiones tienen hematuriproteinuria. Esto ya implica una lesión más importante. Finalmente, hay pacientes que desarrollan un síndrome nefrítico con insuficiencia renal, como el que vimos ahorita,
que todavía no tenemos un diagnóstico, una rápidamente progresiva por nefritis por IgA. Bien, estos pacientes, si tienen proteinuria, tenemos que seguirlos. ¿Y cuál sería el tratamiento? Bueno, cuando hay proteinuria o cuando hay insuficiencia renal, pues se utilizan esteroides como primera opción. Otra opción es utilizar micofenolato o ácido micofenólico, que es un medicamento que usamos frecuentemente en los trasplantes de órganos sólidos para prevenir el rechazo. ¿Sí? Entonces, en esta paciente, al seguirla, pues poco después de que se quitó la hematuria, pasó un mes, también desapareció la proteinuria. Entonces, pues se sigue vigilando periódicamente. Bien, les decía que esta nefritis por IgA puede ocurrir en niños y en adultos. En los adultos el pronóstico no es muy bueno, ¿verdad? Bien, entonces en esta paciente concluimos que probablemente tiene una nefritis por IgA. Necesitaríamos hacer la biopsia para estar seguros. No tiene lesiones purpúricas, por lo que no se trata de un Schönlein. Habitualmente el curso es benigno en los niños y si el paciente tiene proteinuria, retención azuada, hipertensión, etcétera, pues ahí pues requiere un tratamiento semejante al de los adultos. En los adultos habitualmente tiene un curso crónico y es causa de enfermedad renal crónica en ellos, ¿verdad? Aquí pueden ver la microfotografía, pueden ver cómo las asas capilares se ven libres, pero aquí en medio pueden ver cómo se concentra el colorante, hay una expansión del mesangio y esto está dado por los depósitos mesangiales de IgA. Fíjense cómo estos depósitos no están en las asas capilares, están en medio, están en el mesangio, que es lo que sostiene el ovillo glomerular en su sitio. Pues bien, muchas gracias por su atención y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Hinojosa, por su excelente ponencia. Creo que es de mucho valor para nosotros como pediatras que de pronto pues estos temas se salen un poco de nuestra preparación tal vez, pero siempre es bueno recordarlo y de la mano de un profesor como usted pues todavía más. Tenemos una pregunta, ya estamos un poquito sobre tiempo. No sé si nos pueda repetir un poco acerca del síndrome pulmón-riñón. Si nos podría repetir un poco de manera resumida cuál es la causa de esto, Bien, brevemente. en el caso del pulmón riñón, bueno, pues hay una glomerulonefritis. Esta glomerulonefritis puede ser mediada por anticuerpos, antimembrana basal glomerular, por lupus, Schönlein o por vasculitis sistémicas, ¿verdad? Entonces, algunas personas, esto está mejor descrito en los adultos, tienen alguna lesión pulmonar en los alvéolos, que hay también una inflamación de los mismos. Probablemente en la membrana basal alveolar vaya y afecte este autoanticuerpo. ¿Verdad? Es de llamar la atención que las principales personas, principalmente las personas que son fumadoras o que tienen un trabajo, por ejemplo, en una fábrica de cemento, en una refinería, en sitios donde hay contaminación, son los más pronos a desarrollar la hemorragia pulmonar. Sí. Y pues es una hemorragia pulmonar, no es edema pulmonar, no se va a quitar con diuréticos. Por eso tenemos que emplear plasmaféresis, pues para retirar el anticuerpo, tenemos que
dar esteroides, oxígeno y pues toda la sustitución renal. La mayoría de las veces la recuperación de la función renal es parcial o mínima. Son pacientes que muy probablemente van a seguir con enfermedad renal crónica y que van a requerir diálisis o trasplante. Entonces aquí el enfoque principal es a prevenir el sangrado pulmonar, que es lo que lleva a mayor mortalidad. Claro, doctor. Muchas gracias. Y una segunda pregunta ya para concluir. En alguna de las tres formas que nos presentó del síndrome nefrítico, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, la rápidamente progresiva y la hematuria recurrente, ¿hay alguna, digo, en algunas sí, pero en forma general, alguna relación entre antecedentes heredofamiliares, o sea, que algún familiar haya padecido alguna de esas y que ponga en mayor riesgo a los hijos, Ajá. dejando de lado pues los que son sindromáticos, ¿verdad? Así es, sí, bueno, realmente si no es una enfermedad de Alport o una enfermedad de membrana basal delgada, pues realmente no hay así una relación Ok. hereditaria. Sí se ha visto algunas familias, sobre todo han reportado en Italia, algunas familias que son ah, que son, que tienen entre ellos una mutación que facilita tener nefritis por IgA, ¿verdad? O sea, sí han Ok. encontrado nefritis por IgA, en forma familiar, pero pues es extraordinariamente raro, ¿verdad? Y siendo una de las cosas más frecuentes, ¿verdad? Desgraciadamente, solamente el 50% de los pacientes que tienen nefritis por IgA tienen un nivel elevado de IgA, solo el 50%. Entonces, el que tenga IgA normal no descarta que pueda tenerlo y es la más frecuente en el mundo, les comentaba, ¿verdad? Entonces, solamente la biopsia nos va a dar el diagnóstico, pero se justifica la biopsia solamente si el paciente tiene proteinuria persistente, proteinuria de más de 3 meses, que tenga síndrome nefrótico, que tenga datos de insuficiencia renal, entonces sí se justifica hacer la biopsia. Ok. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su excelente ponencia. Y pues bueno, gracias a todos por haber asistido. Nos vemos el próximo miércoles con el tema Día Mundial del Riñón, seguimiento de recién nacido. Cualquier cambio en el calendario se los haremos saber vía correo electrónico. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, doctor Hinojosa, otra vez y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.